Buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero honor, es un privilegio estar en esta disertación bajo el auspicio de la organización Voces de Género Venezuela, a quienes quiero manifestar mi infinito agradecimiento por la invitación. Se trata de una disertación sobre un tema muy importante: el derecho a la intimidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. El tema lo vamos a desarrollar básicamente en 4 puntos. En primer lugar, vamos a intentar definir lo que significa honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar. En ese mismo punto, vamos a establecer en qué momento estamos en una injerencia arbitraria o en una injerencia ilegal. Pasaremos al segundo punto, que simplemente nos vamos a limitar a mencionar los instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, en los que se plantea este derecho y las formas para evitarlo o sancionarlo. Como tercer punto, vamos a exponer algunas particularidades y en especial algunas situaciones preocupantes que yo he llamado preocupaciones. Y finalmente vamos a ver cuáles son los avances que en este tema nuestro país ha tenido, cuáles han sido los retrocesos y cuáles serían, a mi modo de ver, los desafíos. Para comenzar, debemos señalar que este derecho está estrechamente vinculado al derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad e igualmente al derecho a la dignidad. Con respecto a los niños, tenemos que estos, los niños, niñas y adolescentes, están vinculados a una figura jurídica denominada patria potestad, según la cual son los progenitores, padre y madre, quienes tienen un conjunto de deberes y derechos respecto de sus hijos menores de edad, y que comporta precisamente la protección, los cuidados, la educación y el desarrollo integral. Y básicamente comporta 3 atributos. Tiene que ver con la responsabilidad de crianza y custodia, la representación y la administración de sus bienes. En consecuencia, este es un derecho que es un derecho humano que abarca a todos los seres humanos y obviamente a los niños, niñas y adolescentes, y estos vinculados a esa figura llamada patria potestad. En consecuencia, este derecho están más vulnerados o son más vulnerables en este particular nuestros niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, porque no pueden determinar qué cosas son de su vida privada y qué cosas pueden ser expuestas al público o a terceras personas. En cambio, el adulto ya, pues, con todo el bagaje de conocimientos que tiene, obviamente, que delimita qué cosas él quiere dejar dentro de su privacidad y qué cosas puede él exponer o divulgar públicamente. Pero fíjense, este derecho además está vinculado al derecho a la dignidad y al libre desenvolvimiento de la personalidad. Tiene unos contactos, unas vinculaciones con otros actores de la sociedad. Por ejemplo, con el abogado, en especial el abogado de familia, puede en un momento determinado que haya sido contratado para un asunto en particular, puede enterarse
de algunas situaciones que están dentro del ámbito de la privacidad o de la intimidad familiar. Igual puede él o las propias partes transmitir esa información a los operadores de justicia, es decir, al juez, a la jueza y a los demás funcionarios del tribunal correspondiente. También un médico, el llamado médico pediatra o médico de cabecera, médico de familia, también puede enterarse en el ejercicio de su profesión médica, incluso en el propio acto médico, puede enterarse de situaciones que están dentro del ámbito de esa privacidad familiar, de esa intimidad familiar. Y mi interrogante es, ¿qué hacer con esa información? Teóricamente, esa es una información que es confidencial, es decir, no la puedo divulgar. Pero ¿qué hacer si esa información es vital para evitar un peligro mayor, o para evitar un riesgo, o para evitar que siga sucediendo una situación de la que él se ha enterado en ejercicio de esa profesión, sea el abogado, sea el personal judicial, o sea el médico, o cualquier otro profesional que haya tenido conocimiento en el ejercicio de esa profesión? Obviamente que nos encontramos entre guardar el secreto, es decir, guardar la confidencialidad, o exponerla a la autoridad competente para evitar el riesgo o para que cese el maltrato o el abuso del cual pudo haberse enterado de esa información que estaba dentro del ámbito de la intimidad. Obviamente que habría necesariamente que escoger la vía de la denuncia. Usted está obligado a denunciar el hecho porque usted como ciudadano y como profesional que se enteró de esa circunstancia, de esa situación, que aunque desde la vida privada pudiera producirse, si usted no informa eso, un daño mayor o una continuidad de un daño a ese niño, niña o adolescente. Entonces usted está obligado a denunciar ante la autoridad competente. No es a divulgar por las redes sociales, ni mucho menos. Usted está obligado a denunciar el hecho ante la autoridad competente. Visto esto, vamos a comenzar a definir qué es esa palabra honor, una palabra muy antigua. Fíjense que en la Roma antigua, para ser funcionario público, se necesitaba tener una carta de honor, es decir, una rectitud en su conducta, en su forma de actuar. Eso no ha variado mucho, porque el honor es precisamente la cualidad de esa persona, de la rectitud de su conducta. Es decir, esa cualidad moral que lo acompaña, ¿sí? Tanto para él como para el prójimo. Es decir, su conducta intachable. Eso es lo que se denomina honor. Ese honor está dividido en un honor subjetivo y un honor objetivo. El subjetivo es precisamente esa rectitud o esos valores morales que cada uno de nosotros posee, ¿sí? Y el honor objetivo es cómo nos visualizan los demás. Es decir, cuál es la opinión que se hacen las demás personas respecto a ese modo de actuar en particular de mi persona. En consecuencia, cuando esa opinión se forma, entonces allí aparece la llamada reputación. Es por eso que nosotros a veces escuchamos pues que hay un lugar de mala reputación o esa persona es de mala reputación. Incluso por ejemplo, en estos mecanismos de venta por internet, entonces aparece, por ejemplo, si el vendedor tiene buena o mala reputación. Si tiene buena reputación, es que esa persona ha cumplido religiosamente, ha sido una persona cumplidora de sus obligaciones. Es decir,
vende los productos de calidad y los entrega a tiempo. Y si hay algún problema, devuelve el dinero. Entonces tiene buena reputación. Y cuando tiene buena reputación, la gente mayormente le compra. Cuando tiene muy poca reputación o mala reputación, la gente no le compra ningún producto. Bueno, fíjense, entonces esa reputación es la visión externa, es decir, cómo nos ven, cómo nos visualizan a nosotros, esa forma de actuar, esa conducta que tenemos. Luego aparece la propia imagen. La imagen es las características individualizantes que cada uno de nosotros tenemos, que nos diferencian de los demás. Entonces allí están todos, pues, la imagen, la fotografía, todo eso que nosotros publicamos en las redes sociales, que aparezca la persona, esa es la imagen que nosotros tenemos. Pero la imagen también está vinculada a ese honor y a esa reputación de la que hemos hablado. Tiene una buena imagen, es una persona que tiene una trayectoria, ¿sí? Y obviamente que la imagen es ese particular diferenciador que todos tenemos. No todos somos igual, todos tenemos un factor diferenciado, ¿no? Luego aparece el elemento vida privada, que es precisamente eso que nosotros decidimos que sea íntimo o sea privado y cosas que pudiéramos señalar o divulgar. En nuestra familia tenemos cosas que nunca divulgamos, situaciones que no le incumbe a las demás personas, entonces no es necesario divulgar, entonces nosotros decidimos que no lo vamos a divulgar, nosotros los adultos. El problema está en el niño, niña, adolescente, que no sabe qué cosas tendría que divulgar y qué cosas no pudiera divulgar, ¿correcto? Y de allí, ese es el punto que vamos a tratar. Finalmente aparece la llamada intimidad familiar, vinculada obviamente a la vida privada, pero es ese espacio de tranquilidad, el espacio íntimo, el espacio de nuestro hogar, en el que nosotros no necesitamos a ningún tercero, ninguna persona. Es el lugar de regocijo donde nosotros queremos estar tranquilos, donde nosotros podemos proyectar nuestra personalidad. De eso se trata. Por esa razón es que el hogar doméstico es inviolable y la única forma de ingresar al hogar doméstico es con una orden judicial. De resto no puede ingresar porque precisamente está garantizado constitucionalmente y está vinculado a esta situación llamada intimidad familiar. Fíjense que este asunto de la pandemia ha tenido cierto impacto en la intimidad familiar. Por ejemplo, vemos que las clases online de los niños, entonces seguramente el niño está en la sala, en el comedor, con su computadora o su teléfono, y puede pasar la mamá o el papá, a lo mejor en ropa íntima, etcétera, o pasa la abuelita, y cosas que no debe enterarse nadie, se enteran por vía de la tecnología y la necesidad que hay, pues, de tener las clases vía aula virtual, estas plataformas como la que nosotros estamos usando en este momento, que es la plataforma Zoom y otras más que existen, ¿no? Entonces, eso también ha tenido cierto impacto. Entonces, hay que tener cuidado cuando nuestros hijos están en clase, de procurar colocarlos en un lugar en el que no se vean cosas de la intimidad familiar en esa interacción entre el niño y el profesor o el maestro. Visto esto, es necesario entonces, de acuerdo a la proyección del desarrollo que hicimos del tema, que pasemos a ver hasta dónde estaríamos en presencia de una injerencia o qué significa una injerencia. La injerencia tiene que ver con el tema de la intromisión. Y ya la palabra intromisión está vinculada al capricho, al antojo, porque usted puede intervenir, ¿verdad? Que no es una intervención arbitraria, sino legal, y puede intervenir en la intimidad familiar, las autoridades, digo, ¿no? Entonces, pero se convierte en una injerencia arbitraria cuando es un capricho, cuando no es
justo, cuando es injustificado. Y estamos en presencia de una injerencia ilegal cuando esta intromisión está o es contraria a la ley, es contraria a una disposición de la ley o a la ley en general. En consecuencia, el derecho está asistido en que hay una prohibición de esa injerencia arbitraria e ilegal, ¿sí? Fíjense que si nosotros, en lo que veamos los instrumentos, vamos a detenernos en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Veamos entonces cuáles son esos instrumentos internacionales. Los internacionales tenemos pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aparece ese derecho humano, el derecho a la intimidad familiar. Igual aparece en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Carta Social Europea, en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, en nuestra propia Constitución, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aparece en el artículo 60 ese derecho humano, obviamente, para todas las personas, y allí están, obviamente, nuestros niños, niñas y adolescentes. La Convención sobre los Derechos del Niño, expresamente en dos puntos específicos, el artículo 16 establece el derecho a la intimidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y el artículo 65 de nuestra ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, que me voy a permitir rápidamente leer porque es necesario para precisar cómo el legislador venezolano ha visualizado y cuáles son los elementos de protección que él mismo plantea. Señala el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes: derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al honor, reputación y propia imagen. Asimismo, tienen derecho a la vida privada e intimidad de la vida familiar. Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales. Ya lo que habíamos señalado, estamos en presencia de una injerencia arbitraria o una intromisión arbitraria cuando esa intromisión es injusta, es injustificada y se trata de un capricho simple y llanamente. Y estamos en presencia de una injerencia o intromisión ilegal cuando es contraria a la ley. Señala el mismo artículo en su parágrafo primero: se prohíbe exponer o divulgar a través de cualquier medio la imagen de los niños, niñas y adolescentes contra su voluntad o la de sus padres, madres, representantes o responsables. Asimismo, se prohíbe exponer o divulgar datos, imágenes o informaciones a través de cualquier medio que lesionen el honor o la reputación de los niños, niñas y adolescentes, o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. Luego el parágrafo segundo nos señala: está prohibido exponer o divulgar por cualquier medio datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido sujetos activos o pasivos de hechos punibles, salvo autorización judicial fundada en razones de seguridad u orden público. Como vemos, existen dos supuestos. Uno, que es obviamente la mención de cada uno de los particulares: el honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar. La prohibición expresa de divulgar, ¿sí?, la injerencia arbitraria o ilegal, y luego aparece la prohibición también de forma expresa de datos e informaciones cuando un niño, niña o adolescente es sujeto tanto activo como pasivo de hechos
punibles. Entonces allí también está una posibilidad de incurrir en una violación al derecho. Por ejemplo, un adolescente comete un delito, usted no puede divulgar esa información, ¿sí? Un niño, adolescente es sujeto pasivo de ese delito, tampoco puede divulgarse, ¿correcto? Si usted lo hace, el órgano que lo haga o la persona que lo haga está sujeta pues a las consideraciones de la ley, ¿sí? Por ejemplo, en el segundo parágrafo que acabamos de leer, pudiera, por ejemplo, estar en la vía civil, pudiera estar en curso en una violación de la llamada protección de vida, infracción a la protección de vida. Por ejemplo, si un medio de comunicación divulga una situación de un hecho punible y divulga datos, información que pudieran identificar directa o indirectamente a ese niño, niño adolescente, involucrado tanto como víctima o como victimario, entonces ese medio de comunicación pudiera ser demandado por infracción a la protección de vida. Han habido algunos casos en nuestro país donde se han sancionado medios de comunicación por esta situación particular, ¿no? Pero más adelante vamos a ver dentro de los desafíos qué cosas pudiéramos hacer en estos casos. Fíjense, ¿cuáles serían esas preocupaciones o esos planteamientos, esos particulares? Por ejemplo, a veces son los mismos padres, es decir, la madre, el padre, el representante o el responsable, quienes son los que vulneran el derecho a la intimidad, a la propia imagen. Pues publican imágenes del niño, etcétera, en las redes sociales, publican asuntos relacionados con la intimidad familiar, ¿sí? Sin ni siquiera tener vamos a decir, un pensamiento, un análisis. Porque fíjense, muy importante, el niño también tiene derecho a opinar. Entonces el niño debería de preguntarle si está de acuerdo en que se publique esto, se publique lo otro. O sea, es decir, el niño hay que tomar en consideración como una persona que está en desarrollo evolutivo. Es decir, que él va desarrollándose paulatinamente. Entonces, dependiendo de la edad y de ese desarrollo evolutivo, nosotros pudiéramos, pues obviamente, solicitarle al niño su opinión acerca de las situaciones que pudieran estar o divulgarse en algún momento. También a veces el propio niño que divulga cosas de su intimidad, porque ahora todos los niños tienen un teléfono inteligente y entonces yo veo que se toman fotos y publican. Por ejemplo, a veces veo, por ejemplo, esa plataforma Facebook dice, ¿qué estás pensando? Entonces las personas ponen lo que están pensando. Estoy pensando cosas, estoy pensando en miles de cosas y lo colocan allí, se toman fotos, que están acostados, que están durmiendo, que están en el baño. Entonces, hay una infinidad de cosas que uno ve por las redes sociales. A veces son los órganos gubernamentales, que son órganos que violentan en algún momento este derecho a la intimidad familiar. A veces son los mismos medios de comunicación, como hemos dicho, las redes sociales. Lo que sí es inconcebible y ha ocurrido, que sean los órganos del sistema de protección integral de niños y niñas adolescentes. Y a veces también se van algunos gazapos y a veces se va información relacionada con un niño y se divulga y eso hay que corregirlo. A veces el mismo Poder Judicial ha tenido en algunas decisiones judiciales que ha divulgado datos y después se ha corregido, pues se manda a quitar del sitio web, del sitio web de donde se colocó, desde la página del Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, se ordena que se quite, pues que se elimine del sitio web esa información donde aparecían datos de algún niño, etc., ¿no? Fíjense, dentro de esas preocupaciones, hay una en particular que son las decisiones en juicios de filiación.
cuando la sentencia se publica, se remite una copia al registrador civil y al registrador se le ordena que estampe una nota marginal colocando, por ejemplo, que el padre biológico de ese niño es fulano de tal. Pero la ley establece, en especial el Código Civil, la obligación y la ley de registro civil, ley orgánica de registro civil, la obligación de ese registrador de estampar las notas marginales en la expedición de nuevas actas que tenga que hacer de esa. O sea, la transcripción de las actas. Entonces tienen una obligación de transcribir. Pero si en la propia decisión se le pide al registrador, se le exige al registrador que las próximas expediciones de esa acta se abstenga de transcribir la nota marginal. O sea, la nota marginal la va a estampar, pero que no la transcriba en las nuevas expediciones que se vayan a hacer del acta. ¿Por qué? Porque a nadie le importa que ese niño, niña o adolescente, haya estado en un juicio de filiación. Lo que me interesa saber en este momento es el papá y la mamá, fulano y fulano de tal. Entonces pudiera ser un acta de nacimiento sencilla, sin, es decir, omitiendo esas notas marginales que no es necesario transcribirlas. Porque esa transcripción violenta el derecho a la intimidad familiar de ese niño, niña, adolescente. Se soluciona muy sencillo. En la propia decisión, en los tribunales lo que tienen es que exigirle al registrador que se abstenga de cuando vaya a expedir nuevas actas de nacimiento de esa acta en particular, que se abstenga de transcribir las notas marginales que tenga. Por ejemplo, ya dijimos el caso del personal de salud. Yo a veces veo con preocupación que una madre lleva a su niño enfermo a un hospital y allí delante de todo el mundo la personal de salud interroga a la madre y se escuchan cosas de la intimidad familiar. Y otras personas que no le interesa el conocimiento de eso se enteran de cosas. Entonces, eso tiene que ser un interrogatorio, una entrevista en un recinto privado, que no esté vamos a decir, que no esté a nivel de la escucha de otras personas. Yo recuerdo, por ejemplo, antes existía el diario. Por ejemplo, las muchachas, las adolescentes, las niñas, tenían un librito, un diario donde anotaban cosas íntimas y particulares. Bueno, hoy día me imagino que ese diario está ahora en los celulares, en los teléfonos inteligentes que colocarán cosas allí. Bueno, eso es confidencial, ¿no? Lo que ellas puedan escribir o ellos, ¿no? Antes existían los catálogos de ropa, unos libritos con ropa, y a veces aparecían niños en ropa íntima. Eso es delicado porque allí la propia imagen del niño está apareciendo. Ya creo que no existen esos catálogos en papel, ¿no? Pero me imagino que existirán vía internet, en estas redes sociales, Instagram. Entonces hay que tener cuidado y revisar esa situación, ¿no? Donde aparezca el niño, la imagen del niño en ropa interior o en la imagen del propio niño. Pues hay que revisar quién autorizó que ese niño apareciera allí, ¿no? En el caso de la obligación, a veces se obliga a los niños adolescentes a opinar, es decir, a manifestar, a expresar. Hay que tener cuidado porque el niño puede silenciarse, decir, no quiero opinar, no quiero expresar ninguna opinión. Y ese silencio es su opinión. Y a veces nosotros, digo, padre, madre, representante, responsable e incluso algunos operadores de justicia que creen que la opinión es que el niño tiene que decir algo. No, no. El niño puede quedarse callado y esa es su opinión. Se queda callado y esa es su opinión. El silencio es una opinión. El papel de reciclaje, anoté aquí, es muy importante porque yo sé que hay una situación grave con el material, etcétera, en los órganos jurisdiccionales, en los órganos administrativos, pero tenemos que estar muy atentos porque el papel de reciclaje es que la hoja en el anverso puede usarse y en el reverso ya está, vamos a ver si fue de desecho, pero hay información.
que no se produjo, pero hay una información allí que se estampó y pueden aparecer los nombres, datos de niños, etcétera, o de situaciones particulares que otras personas no debían enterarse porque está en reserva de repente esa información. Y entonces se enteran porque está en papel de reciclaje. Entonces a veces usted ve una notificación o un oficio y por detrás es una colocación familiar de un niño, una adopción de un niño. Entonces una persona que no tiene por qué enterarse de eso porque es reservado, se entera de que un niñito de nombre fulano y tal fue adoptado o está en trámite de adopción. Entonces es muy delicado el papel de reciclaje. No basta con ponerle una rayita o un sellito que diga inutilizado, no señor, porque se sigue leyendo. Entonces hay que tomar cartas en el asunto, sobre todo en ese aspecto del papel de reciclaje. Grupos de WhatsApp. Entonces a veces hay, todas las personas tienen grupos y tal, entonces pasan información, publican imágenes y uno no sabe qué imágenes van allí de la vida privada de los niños, etc. Referí el asunto en las redes sociales. ¿Qué estás pensando? Dicen en las redes sociales. Las personas escriben allí cosas que están pensando. La fotografía, exposición de los niños, por ejemplo, hay padres y madres que son artistas y exponen a los niños en las redes sociales, les toman fotografías, videos, etc. Hay que tener cuidado. Sobre todo hay personas que, eso que llaman repostear, es que toman esa fotografía y en su cuenta de Instagram la ponen, entonces otro, y se reproducen esas fotografías y aparecen en todos lados. Hay que tener cuidado, porque esa mamá o ese papá no te dio autorización para tú retuitear, republicar volver a publicar esas imágenes, ¿correcto? Es muy importante esa situación. Ahora veamos, para finalizar, cuáles serían los avances, los retrocesos y los desafíos. Fíjense, los avances han habido, sí, ciertamente. Por ejemplo, hay uno que yo quiero referir muy especial, que es la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la sentencia número 1554 de fecha 12 de noviembre del 2013. Esta es una sentencia muy interesante, una sentencia que prohíbe que la notificación que se haga en los asuntos relacionados a filiación, es decir, inquisición, impugnación de paternidad o adopción o instituciones familiares, es decir, obligación de manutención, régimen de convivencia y responsabilidad de crianza y custodia, en todos esos temas no puede usted colocar los datos del niño, niña o adolescente. ¿Sí? Entonces debe estar datos omitidos o identidad omitida de conformidad con el artículo 65 que le dimos lectura, 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, la notificación hay que hacerla, obviamente, de la parte demandada, pero va a omitir el nombre del niño y cualquier dato de identificación del niño. Pero además debe introducirse en un sobre cerrado y el alguacil está en la obligación no de dejarlo por allí en la conserjería o en un vecino, no, tiene que entregarse a la parte demandada en ese sobre cerrado, que sea la misma parte que abra su sobre y se entere de la demanda. Igual sucede en el caso que sea necesario publicar en el diario, en el periódico, pues en un diario de circulación nacional, eso es los llamados carteles o edictos. Entonces, en esos carteles o edictos, la sentencia ordena a los jueces de protección que además de omitir el nombre y cualquier identificación del niño, niña o adolescente de quien se trate, deben colocar de forma genérica el asunto. Es decir, si se trata de cualquier asunto relacionado con filiación, etcétera, se le va a colocar nada más filiación. No se va a colocar si se trata de un juicio especial de inquisición de paternidad ni detalles en lo absoluto. Igual si es de obligación de manutención, régimen de convivencia, custodia, privación de custodia, lo que sea,
usted no coloca nada de eso, sino coloca genéricamente la palabra o la frase instituciones familiares. Y con eso, no es que no logra, pero sí es importante porque, vamos a decir, elimina la posibilidad de que ese nombre de ese niño aparezca pues en los medios de comunicación, porque sería una injerencia en su vida privada. Porque la gente no, porque las otras personas le va a importar o le va a interesar, eso no le incumbe a más nadie, no le incumbe a otras personas saber que fulanito fue demandado en obligación de manutención o está involucrado el niño en una adopción, eso no le importa absolutamente a nadie en una colocación familiar, eso no le importa a ninguna de las personas, sino a los propios interesados. Bueno, con respecto a los retrocesos, sí, ciertamente, aunque las redes sociales es un avance, etcétera, sin embargo, también yo lo visualizo como un retroceso porque se ha aumentado la publicidad de situaciones y cosas que, a mi modo de ver, pertenecen al ámbito del espacio privado de las personas. La impunidad también me preocupa, es un retroceso, pues parece que en el momento se hace el boom del asunto y después queda como olvidado y no se le da seguimiento. La indolencia cuando se va a denunciar el asunto, véngase mañana, hoy no hay, véngase otro día. Entonces, esa situación de rebote, cuando uno ve un organismo y te dicen que tienes que ir a otro organismo, entonces no hay claridad. Eso es muy importante, que los órganos de protección, los órganos del sistema de justicia, etcétera, nos pongamos de acuerdo todos y se establezcan pues cuáles son las líneas directas y que todos tengan un directorio para direccionar a la persona para que no esté del timbo al tambo, porque la gente se desmoraliza y se desanima y no formula ninguna denuncia o no interpone la demanda que corresponde. Y otro punto de retroceso es que no hay seguimiento, ya lo señalaba. ¿Cuáles serían los desafíos? Divulgar. La divulgación de este derecho es muy importante. Pero además, diría yo, que se convirtiera más bien en cátedra obligatoria, una cátedra obligatoria en las escuelas y liceos, por ejemplo. Empoderar al niño, niña y adolescente de ese derecho, que él conozca, que él pueda definir qué cosas son eso, qué es el honor, qué es la reputación, que él pueda definir cuál es su espacio privado, qué cosas no puede él divulgar a las otras personas. Eso sería importantísimo porque la propia Constitución establece que al niño hay que empoderarlo. La ley orgánica y la Convención sobre los Derechos del Niño nos habla de esta posibilidad que el niño pueda defender sus propios derechos. Concientización, muy importante que todos estemos sensibilizados con el tema y que estemos concientizados en eso. Más controles, el reclamo sea más expedito y obviamente el derecho que uno tenga de que cuando salga una información, uno el derecho a réplica, para que uno pueda desmentir el punto en la misma proporción como fue publicado inicialmente. Y un punto final sería el resarcimiento de daño, porque esto produce, cuando se vulnera este derecho, produce un daño moral, y ese daño debe haber un resarcimiento económico respecto de ese daño. Bueno, yo creo que con estos puntos damos finalización a esta disertación. Muchísimas gracias. Les habló Helio Requena, su abogado de familia. Muchísimas gracias a todos.